buenas noches a todos y todas. Gracias por estar acá y compartir estos temas tan interesantes, tan importantes y que lo ponen a uno a reflexionar. Por ser el último preocupa. ¿Por qué? Porque hay números que son impactantes y que de pronto no los van a poder asociar con las inversiones que actualmente pues estamos destinando para poder mitigarlos, por ejemplo. Pero sí hay una gran preocupación por parte del gobierno y eso nos ha llevado precisamente, anticipo un poco, a elaborar con el acompañamiento del Banco Mundial una estrategia de gestión financiera ante desastres naturales. Entonces, estamos realmente trabajando en esos temas. De hecho, la semana pasada estuvimos toda la semana en reunión, en misiones, valorando esa primera fase. La estrategia es muy linda, puede ser hermosa, si no se aterriza. Entonces, la otra parte importante es cómo implementarla. Pero bueno, sí se están tomando medidas sobre el tema. ¿Cuántos recursos? Eso es un tema también que podemos ir conversando poco a poco. Tal vez les propongo en esta línea referirme brevemente a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y ese compromiso que en principio carbono neutral era el 2021 y se ha aplazado. Por ahí se habla incluso de entre el 2050 y 2100, ¿verdad? Para cumplir realmente hacia lo que queremos. El tiempo se pasa volando, pero también cuando ve uno estos números, la verdad es que se cuestiona si podríamos llegar a ese plazo, pero bueno, esperemos que sí y lo hagamos de la mejor manera posible. El tema de inversión relacionada al cambio climático, mencionarles cuáles son las operaciones que actualmente estamos ejecutando. Hay diferentes fuentes de financiamiento y bueno, ahí les voy a estar comentando un poco al respecto y también el impacto que eso tiene en la relación deuda-PIB. A mí me toca los dos sombreros. Está el tema de darle seguimiento, monitoreo a la inversión pública con financiamiento externo, pero también hay otro tipo de inversión que se financia con presupuesto nacional y es bastante el tema. Así que yo solamente veo una parte. Sí coordino con Mideplan, precisamente con Banco Central, para darle seguimiento en general a todo el muñequito, pero ese es mi frente de batalla. Y lo otro es el endeudamiento. Precisamente ayer, después de 12 horas de negociación, llegamos a un convenio propiamente con el Banco Interamericano de Desarrollo para energía renovable con el ICE por 500 millones. Eso es una línea de crédito condicional para infraestructura e inversión pública que se va a obtener en Raptos. Pero entonces ahí estamos, nos toca el tema de la negociación propiamente, teniendo las mejores condiciones para el país, dado que eso afecta la sostenibilidad fiscal. Muy rápidamente, porque son cosas que también me imagino que las conocen, tenemos una agenda nacional y una agenda internacional propiamente en cuanto al cambio climático. Y el eje transversal precisamente entre esas dos agendas tiende a ser la sostenibilidad económica y social y ambiental de desarrollo, ¿verdad? Ahí tenemos un elemento importante que deben estar bien linkeadas. En el caso de la agenda internacional, pues efectivamente hay un ímpetu en incidir en las relaciones o en incidir propiamente en el foro internacional, proponer temas, llevar liderazgo, legitimidad, presencia, como les decía, en esos foros multilaterales y bilaterales y desarrollo de capacidades institucionales. Y además el tema propiamente que nos concierne a nosotros, que es el poder lograr la atracción de recursos externos. Lamentablemente yo le llamo la maldición de los países de ingreso medio,
cada vez que de alguna manera me pongo detrás de recursos, estos son más escasos. ¿Por qué? Porque nos dicen que ya cumplimos con ciertas condiciones particulares y entonces la situación se pone un poco más compleja. Bueno, recientemente sí recibí una llamadita de parte de nuestra gente en Beijing. En el caso de China, dispuso algunos recursos importantes para cambio climático, muy de primera mano, entonces les comento esto, que no salga de Centroamérica, pero sí hay recursos importantes y también están anuentes a recibir proyectos de índole tecnológico que afecten positivamente el cambio climático. Entonces, por ahí me dieron buenas noticias en ese lado. ¿Cómo hemos logrado atraer recursos o de qué forma lo hemos hecho? Bueno, a través de la donación GEF para el programa de Ecomercados, que ahora les voy a comentar ahí. El programa terminó en abril del año pasado, mayo del año pasado todavía, y tiene un impacto importante en el tema de reforestación. Y también se han realizado canjes de deuda por naturaleza, por un orden de 26 millones, un primer canje, y un swap también de deuda por naturaleza de casi 20 millones, ¿verdad? Hay otros recursos de cooperación técnica, pero estas no son tan fuertes, digamos, para llevar adelante, ¿verdad? Un poquito nada más, para que lo tengan ahí, marco referencia, ¿de dónde sale este tema del canje de deuda? Pues básicamente la Ley de Conservación de Bosques Tropicales de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, hay países como el nuestro que se han beneficiado de esa legislación. Caso Costa Rica, pues lamentablemente, no lamentable, sino cómo funciona eso. Bueno, era deuda que tenía Banco Central directamente con gobierno de los Estados Unidos y ahí aplicaba esa facilidad, ¿verdad? Obviamente esos canjes de deuda implican hacer fondos o transferirlos a algún tipo de asociaciones, ¿verdad? Como Envío, por ejemplo. Y hay diferentes otro tipo de asociaciones que se dedican propiamente al tema de cambio climático. Esto es, tal vez no voy a entrar en detalle, pero estas son las diferentes modalidades. En el caso de nosotros fue un swap de deuda lo que nos llevó, lo que realizamos con el caso de Estados Unidos. El caso de la agenda nacional propiamente, pues tenemos diferentes elementos o pilares que son los que llevan el norte. Precisamente hay un tema de mitigación, hay un objetivo, en este caso ahora se aplazó, pero bueno, hay un objetivo claro en lograr un clima neutral. Hay un tema de adaptación propiamente y eso nos lleva a nosotros a tener indicadores que me permitan a mí en el tiempo efectivamente demostrar que estoy haciendo algo con las medidas que estoy llevando a cabo. Entonces necesariamente ocupo métricas, necesariamente ocupo un desarrollo de capacidades y tecnología para poderlo llevar a cabo. Y algo muy importante, y es algo que cuesta, el tema de sensibilización es fundamental. El cambio de hábitos es importante. Y finalmente, ¿y por qué me tienen a mí? Porque en realidad es diferente un poco la dinámica de las otras exposiciones y de mis previos compañeros, el tema del financiamiento. Toda estrategia, y particularmente esta estrategia, debería estar concatenada con el aseguramiento de recursos y el uso eficiente de los mismos. Entonces, ahí es un poquito donde quiero centrarme. Entonces, si queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono, efectivamente tenemos que mirar qué estamos haciendo en los distintos sectores claves. Y aquí pensamos en energía, pensamos en transporte, agropecuario, industrial, residuos sólidos, turístico, hídrico, cambio de uso de la tierra. Entonces, claramente, y los compañeros muy bien lo mencionaban, tiene que haber un apoyo político, una dirección, priorización, y esas estadísticas, esos datos de Mideplan son fundamentales para tomar decisiones fundamentadas. Propiamente, ¿qué tenemos en cuanto a la inversión relacionada con cambio climático? Bueno, hay fuentes de financiamiento, hay diferentes fuentes de financiamiento. Ya les comenté donaciones,
pueden haber operaciones de canjes de deuda, cooperaciones técnicas no reembolsables. Recursos propios, aquí podemos hablar de presupuesto nacional, sea mediante presupuesto extraordinario u ordinario, pero ahí, ¿eso cómo lo financio? Lamentablemente ocupamos una reforma fiscal, don Elio me dijo que tenía que comentarles eso, no es broma, pero sí es importante poder cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque eso lo financio con deuda y eso me genera presiones. Entonces, básicamente las inversiones, o por lo menos los proyectos que les voy a comentar seguidamente, han sido financiados mediante endeudamiento público. Y también cuando se da algún tipo de emergencia, por ejemplo la declaratoria de emergencia en la zona atlántica ahora, fue aproximadamente unos 74,000 millones, de los cuales 54,000 millones se tomarían del fondo de la Comisión Nacional de Emergencia y el remanente básicamente de los recursos de las otras instituciones. Y si nos ponemos a examinar cuánto es el monto del fondo, pues andamos por 120,000 millones. Entonces, esas cosas preocupan, si no tener recursos suficientes para poder afrontar otro tipo de necesidades. Entonces, algo que he venido comentando en otros foros es el tema de las alianzas público-privadas. Y eso es algo que también el presidente lo ha dicho y lo ha mencionado también otros ministros, es algo necesario dada la necesidad de recursos tan importante que tenemos y como veremos más adelante, debido al impacto que estos proyectos o por lo menos su forma de financiamiento que ha sido mediante deuda pública está teniendo o ha tenido sobre las finanzas públicas. Entonces tenemos que mirar hacia otro lado. No importa de qué color es el gato, mientras coma y case ratones. Entonces, para mí, este otro tipo de mecanismos que no me voy a poder adentrar acá, pero sí es lo que estamos examinando para poder avanzar en estos temas. Bueno, básicamente les comento brevemente, efectivamente tenemos proyectos que tienen comprometido una cartera por lo menos en torno a los 1.214 millones de dólares, con una contrapartida nacional de casi 740 millones. Y lo que hace falta de desembolsar en este pipeline de proyectos es un poquito menos de 800 millones de dólares. Aquí tenemos proyectos desde agua potable, proyectos geotérmicos, proyectos de mejoramiento de medio ambiente, saneamiento en general, turismo de áreas protegidas, generación eléctrica, tenemos recursos hídricos, agua no contabilizada. Hay proyectos importantes, pero obviamente esto nos llega al 2019, 2020. Espero que antes, estamos ahí toda una directriz de ejecutar los recursos en el tiempo necesario. Entonces, esto tiene que reinventarse. Así que hay una gran preocupación en ese sentido. Si nos vamos propiamente en el tema de energía, vemos efectivamente que en créditos contratados tenemos 700 millones, hay una contrapartida local de 462 y un monto total de inversión en agenda nacional de un poquito menos de 1.200 millones. Pero faltan por desembolsar 421,3 millones de dólares. Energía con el ICE ahí a la vanguardia, de alguna forma el mejor ejecutor que tenemos en el país, pues por eso es que vemos los desembolsos pequeños en relación con todo lo que ha sido contratado. Y como les mencionaba, ayer negociamos un crédito, un convenio en 2 operaciones crediticias por 500 millones, lo cual va a favorecer la matriz energética de Costa Rica. Un programa muy interesante en materia agropecuaria, que es el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional Río Zixaola, que mediante intervenciones en el tema económico, social, ambiental y gestión local, han generado o han propiciado un modelo de gestión interesante, un modelo de desarrollo sostenible en la cuenca. También, como les mencionaba, tratamiento de residuos,
tenemos una participación importante en estas operaciones del AIA, también del MINAE y del SINAC, ¿verdad? En este tema de áreas protegidas. Y algo que se le ha dado bastante, y yo creo que es muy coincidente con lo que mencionaba don Roberto ahora, el tema de, bueno, el caso de transporte se le ha dedicado bastante, el tema de salud también, pero es precisamente por las necesidades fundamentales que se tienen en ambos recursos. Y en el caso de transporte, claramente por el impacto que han tenido los desastres, el tratar de tener mantenimiento propiamente de infraestructura vial, y eso provoca destinar mayor cantidad de recursos. Quería mostrarles uno que ya terminó, pero que creo que es muy importante que ustedes lo tengan en mente, porque podría pensar uno incluso por qué en un Ecomercados 3. ¿Qué era un Ecomercados? Pues básicamente era un programa de prestación de servicios ambientales que finalizó, como les digo, en mayo del año pasado. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, uno puede generar mercado con este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque se da un reconocimiento financiero, en este caso por parte del Estado, a todos aquellos propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales, ¿verdad? Entonces esto genera un encadenamiento, genera valor agregado, y además de alguna forma estás contribuyendo propiamente por el tema de la degradación ambiental y la deforestación propiamente, mejorando ahí los indicadores. Particularmente, como economista es importante ver la data, y entonces aquí tenemos una foto, una mapa de cobertura forestal del 2005 al 2010, pues 1% tal vez puede parecer poco, pero ahí efectivamente este programa tuvo su impacto importante en materia de forestal. No me quedo atrás para ver el tema de pérdidas. ¿Por qué? Porque quería justificar ese acercamiento que hemos tenido con Banco Mundial para realizar la estrategia de gestión financiera. ¿Cuál es el impacto del 2005 al 2011? Para tener nada más algún tipo de elemento, casi 0,7% del PIB es el impacto efectivamente de los eventos hidrometeorológicos y geotectónicos, 0,6% del PIB. Pero bueno, esto ya lo me enseñó don Roberto. Lo que sí quiero es impactarlos también con cifras, porque yo creo que las cifras te llevan a hacer cambios importantes. Con esas cifras de Mideplan, efectivamente, las pérdidas estimadas por el terremoto de Limón del 91 se ubican en un 5% del PIB. Entonces, ahora, si esto sucediera hoy, si esa réplica de ese sismo ocurriera hoy, las pérdidas, más bien por la dinámica que tiene la economía actualmente, serían del orden del 9%. Entonces, ahí le vamos sumando cosas. Y la otra cosa que quiero agregar acá es que recientemente Standard & Poor's estimó que un terremoto que provocara daños en Costa Rica equivalente a un 3,71% podría generar una disminución de la clasificación crediticia de 1,8 notch ahí de rangos. Y entonces pasaríamos de W, que es lo que tenemos actualmente, a un triple C. Entonces, un 3. Pero vean que si se replicara el de Limón sería 3 veces eso. O sea, el impacto fiscal que esto generaría es altísimo. Entonces, a ningún ministro de Hacienda estos datos les gustan. Así que es importante tomar decisiones hoy. La alta exposición a desastres naturales nos pone a nosotros en esa situación, un poquito por detrás de Chile, por ejemplo, y por ser una economía pequeña y muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, básicamente debemos cubrir, y eso es lo que estamos haciendo con Banco Mundial, cubriendo las diferentes etapas o capas más bien de riesgos, desde con bajo impacto, alta probabilidad, alto impacto y baja probabilidad, y todo lo que implique prevención y reconstrucción. ¿Mediante qué? Mediante fondos, presupuesto nacional, dependiendo cómo sea, créditos contingentes, seguros y algún tipo de instrumento un poco más sofisticado. Actualmente, y esa es la gran preocupación,
Para mitigar desastres naturales, teníamos con Banco Mundial una operación del cual solamente el saldo es $30 millones. Por eso es que es importante armar una estrategia que de alguna forma me lleve a cubrirme ante los distintos desastres naturales. Y muy rápidamente comentarles en términos generales que de esos sectores que están muy relacionados con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pues de todo lo que tenemos financiado actualmente, que anda más que, bueno, la Contralora por ahí lo mencionó, 3,2 billones, pues ahí vemos casi un 37%. Ahí uno podría estimar algo a transporte, porque efectivamente hay un tema de reconstrucción importante, pero en términos generales un 40% está asociado. Pero ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Pues esas son las cuestiones. ¿Por qué? Porque necesidades hay. De algunos estudios de programa de financiamiento que tengo en mi dirección, pues hay necesidades de transporte que incluyen un tren rápido, un tren eléctrico que va acorde con las necesidades de transporte público. Ambiente y agua tienen otras necesidades, más de 2.000 millones, energía casi 11.000 millones y salud 3.000 millones. Para que lo tengan en cuenta, en América Latina, según el estudio del BID, las inversiones requeridas para mitigación y adaptación al cambio climático se estiman en América Latina en $30.000 millones, o sea, un 0,6% del PIB. Y esto no siempre incluye todas las necesidades de mantenimiento de infraestructura. Entonces, lo que quiero mandar ahí como mensajes finales es que se ha hecho un esfuerzo, pero hay que seguirlo reforzando. ¿Por qué? Porque se ha agotado el endeudamiento como una alternativa de financiamiento. Siempre mirábamos el crédito público como esa fuente de financiamiento, pero tenemos una situación fiscal que es precisamente, vamos a ver, tenemos una vulnerabilidad fiscal que hace que a mí el endeudamiento ahora lo tenga que ver con mesura, y además entonces tenemos una situación en la que tengo que buscar otro tipo de mecanismos porque sé y estoy claro de que hay necesidades importantes. Entonces, tal vez para algunos elementos, para terminar con algunos elementos, algunas consideraciones, es necesario preparar sistemas presupuestarios, contables y financieros que permitan una adecuada contabilización de los recursos asignados. Otro elemento importante es que los recursos destinados a mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad claramente han representado una presión importante en el endeudamiento. Había que hacerlo, pero ahora también existen otro tipo de mecanismos de los cuales yo no tengo que satanizar y que me permitirán a mí poder dotar de la infraestructura necesaria para Costa Rica, de los servicios necesarios para Costa Rica, que coadyuven perfectamente a la mitigación de los riesgos y a la adaptación al cambio climático. La generación y atracción de recursos internacionales es vital para la continuidad de los programas de cambio climático, pero ahora las probabilidades son menores precisamente por el desarrollo que ha tenido nuestro país. Y si queremos seguir en el tema del endeudamiento, estos programas o proyectos deberían ser autosostenibles, como el caso de Ecomercados, que esa prestación de servicios te permite autofinanciarte. Entonces ahí se estaría repagando propiamente la deuda. Tengo que buscar mecanismos de ese tipo. Y finalmente, la formalización de la estrategia de gestión financiera ante desastres naturales y la implementación. Definitivamente hay probabilidades, y esa es la preocupación, tal vez, y ya con eso termino. Cuando estaba con la gente de Banco Mundial la semana pasada, analizábamos el tema de las 3 capas. ¿Pero qué sucede? Bueno, la capa más alta es que sucede con una probabilidad más baja, pero el impacto es mayor. Sin embargo, cuando uno examina estas cifras, uno ve que las probabilidades empiezan a reducirse, o por lo menos que empiezan a incrementar, e incluso las pérdidas también. Entonces, ya los modelos matemáticos también hay que hacerles algún tipo de ajuste si queremos también por lo menos tratar de cuidarnos o por lo menos tratar de contemplar en nuestra estrategia todas esas necesidades, esos recursos e identificar claramente prioridades porque los recursos son escasos y somos conscientes de que debemos
gestionar para este país alguna estrategia robusta que por lo menos nos permita no afectar a las finanzas públicas y que nos permita contribuir con la sociedad costarricense brindando la infraestructura que necesita. Muchas gracias.